Tenéis que decir acción, esto sí, luz, cámara. ¿Estamos? Ya. Bueno, vamos a empezar con la clase de hormonas. Vamos a empezar dando una introducción para, para ver cómo funciona en sí una hormona, el tipo de célula que es, y después nos vamos con algo más complejo del tema del hipotálamo, no sé, la hipófisis, todo eso. Así que empezamos. Bueno, ¿qué son las hormonas? Tal cual como dice acá, son sustancias químicas que son secretadas por órganos del cuerpo, en este caso la glándula endocrina. Son glándulas específicas, órganos específicos que se encargan netamente de secretar hormonas. Y ahí hay unas que otras glándulas, pero las vamos a ir trabajando más adelante. También que son los tejidos en las plantas, ¿ya? En las plantas son tejidos que son transportados por la sangre o por el flema, en el caso de las plantas. Igual la función que van a inhibir o van a regular la actividad de otros órganos o sistemas de órganos, dependiendo de la glándula por la que fue secretada o a la que debería llegar. Eso sí, algo muy importante, las hormonas son muy, pero muy específicas. Tienen un receptor específico, es todo netamente específico. O sea, por ejemplo, si hay una glándula por ejemplo, el páncreas secreta insulina, la insulina no puede ir a un receptor que sea otra hormona. Tiene que ser el mismo receptor de la insulina para que pueda cumplir su trabajo y pueda, o sea, se pueda regular la actividad por la que fue secretada. Eso como a modo de introducción para que se sepa más o menos qué es, cuál es la función que cumple una hormona. Y ahora, ¿qué es la célula blanco? La célula blanco es aquella que responde a los estímulos de la hormona, o sea, a la que llega la hormona, el receptor. Y, ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a terminar un cambio molecular que se traduce con un efecto fisiológico. O sea, va a llegar la hormona, va a producir algún cambio dependiendo si la hormona es esteroidal o proteica. Va a producir algún cambio en la célula y eso va a producir algún efecto fisiológico dependiendo de la hormona que fue secretada. Y eso es como lo más general que se puede hablar de la hormona. Ahora, eh, ahí en la imagen se ve como más didáctico lo que dije. Claro, aparece la célula endocrina, que es la que está secretando la hormona. Después la hormona empieza a viajar por el torrente sanguíneo. Se ve que hay células sin receptor a los cuales las hormonas no van a entrar, pero a la derecha hay una célula con receptor en la cual la hormona sí va a entrar y claro va a producir el efecto correspondiente por lo que fue secretada. Y eso por una parte. Ahora, eh, ¿cuáles son las características de la hormona? Así como lo principal es que son de naturaleza química, ¿cierto? Pueden ser tanto peptídicas, lipídicas, aminoácidas, ahí dependiendo de la hormona hay muchas hormonas. Es un mundo muy amplio, pero más adelante vamos a mostrar como un esquema súper organizado, no se asusten, donde está como la hormona con su función, de dónde fue secretada, y es muy bonito, y ahí la Aurora lo va a mostrar. Perdón, sintetizadas y secretadas por glándulas endocrinas hacia el torrente circulatorio, que fue lo que dije recién. Actúan en pequeñas cantidades. Sí, no pueden haber muchas cantidades, eso es muy importante. No pueden haber muchas hormonas yendo hacia un mismo receptor. ¿Por qué? Porque se van a. Es como, no sé, imagínense el metro. Si hay mucha gente, quizás no puedan entrar todas porque hay tantas que ahí se chocan. ¿Se entiende? A eso va. La idea es que hayan como la hormona específica al receptor específico. No muchos, tampoco pocas, sino que como lo justo. Em, claro, actúan de manera específica en órganos o células, la célula blanco, fue lo que dije arribita.
¿Y qué es lo que hacen? Modifican la función de la célula, estimulando e inhibiendo procesos metabólicos. Sí, adentro de las células generan cambios en las proteínas, con el ARN. Es un mundo bien complicado que es lo que genera la hormona cuando llega a la célula, pero entrar en eso diría que es demasiado complejo y no es muy probable que no salga, así que no se preocupen por ese tema. Actúan a distancia en órganos o zonas lejanas de donde se sintetizan, ¿ya? Eso es súper importante también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la LH y la FSH, que son secretadas por la adenohipófisis, viajan a, la, a los ovarios, por ejemplo, a los testículos en el caso del hombre, y ahí cumplen su función. O sea, de la cabeza abajo es harto el camino que deben recorrer, así que, claro, eso es por una parte lo de las hormonas que cumplen su función o cerquita o en zonas lejanas. Y ahora viene el tema de los tipos de secreción que tenemos, que claro, son cuatro. Aquí falta una, pero ahí le voy a nombrar la cuarta. La primera es la secreción endocrina, que literal es aquella que secreta la hormona, es enviada a la sangre, al torrente sanguíneo, y es llevada por el torrente sanguíneo a la célula o al órgano blanco al final de todo este camino, para que cumpla su función. Ahora está la paracrina, sí, la glándula paracrina, que ¿qué es lo que hace? El, la hormona que secreta es enviada a las células vecinas, o sea, esta no cumple su función lejos. Literalmente la paracrina es cerquita. Porque hablaba de los interferones delante, para darlo como ejemplo nomás, como para que se cache. Cuando llega un virus, por ejemplo, el mismo COVID, ¿qué es lo que hace el interferón? Eh, Alerta a las células vecinas para que empiecen a cumplir las funciones o activen las funciones de defensa ante el virus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las detecta el interferón, es secretada por una glándula específica y esta avisa a las células del lado y así, y así, y así, y así, todos se van avisando entre a las otras células para que empiecen se activen los mecanismos de defensa ante el virus. Pero es eso, es como un ejemplo como para que se cache. Ahora está la secreción autocrina, que es literalmente es, son las hormonas que actúan sobre la misma célula que fue secretada. Y hay un ejemplo de los linfocitos T, que claro, que estimulan su propia división celular. Ah, y una última cosa que nos está acá, las glándulas anficrinas, que son las glándulas que tienen función eh, endocrina y exocrina a la vez, son mixtas, ¿ya? Y ahí tenemos hartas tipos de glándula anficrina, hartas. O sea, por ejemplo, están em, el estómago, el páncreas, el hígado, el duodeno, los riñones, son glándulas que se encargan de secretar dos cosas a la vez, o sea, endocrinas tanto como exocrinas. Ya. Endocrina quiere referirse a que tienen este tipo de secreción, ¿ya? Que es de una hormona hacia el torrente sanguíneo. Y exocrina significa que poseen un tubo que lleva hacia otro sector y y los productos de las células se llevan por ese tubo para cumplir una función específica. Entonces, tal vez es una secreción más parecida a la paracrina. Por ejemplo, el estómago mm, tiene dos funciones que puede ser, por ejemplo, la producción de jugo gástrico, que es una secreción exocrina, y la producción de grelina, que es una producción endocrina que controla el apetito. Vale, vamos con los mecanismos de acción hormonal ahora. Hay que saber que
los mecanismos involucrados en la acción hormonal sobre las células blanco varían de acuerdo a su naturaleza química. O sea, ¿a qué se refiere a esto? Porque nos dice que dependiendo de la naturaleza química que posea la hormona, va a actuar de cierta forma frente a la célula y receptor que la espera. Em, ya, ahora las hormonas pueden ser esteroidales como o proteicas, según la estructura química. Y aquí, en primer lugar, tenemos las hormonas esteroidales. O sea, ¿qué significa esteroidal? De origen lipídico, de naturaleza lipídica, derivan del colesterol, eso es muy importante. O sea, gracias al colesterol se forman todas las hormonas lipídicas. No se lo olviden porque es pregunta de prueba, de verdad. Claro, son liposolubles. Y esto es lo más importante, que pueden atravesar la membrana celular penetrando la célula por difusión simple o facilitada. Gracias a su naturaleza lipídica, pueden atravesar la membrana celular y actuar dentro del núcleo celular. ¿Ya? Claro, se unen a los receptores en el interior de la célula blanca. O sea, las hormonas esteroidales tienen la célula blanco, o sea, sus receptores, dentro de la célula, específicamente en el núcleo. Entonces, eso es un punto súper importante que deben tenerlo muy en mente, que la hormona esteroidal actúa dentro de la célula, atraviesa la membrana, llega al núcleo y ahí tiene su receptor y va a cumplir su respectiva función. ¿Solo la esteroidal o todas? O sea, hay más, me refiero. Solo la esteroidal. Y hay dos excepciones, o sea, creo que no hay más sobre la T3 y T4, que son hormonas aminosídicas, no son esteroidales. ¿Y qué es lo que hacen? Ellas actúan también dentro del núcleo, pero es como una excepción solamente de esas hormonas. No sé si sabes Sí, eso, Aurora. sí, es que a pesar de que son aminosídicas, provienen de un aminoácido que poseen una estructura similar a los esteroides, que son, los esteroides son una sección de los lípidos que poseen una estructura que tiene anillos, ¿ya? Posee 3 anillos de carbono. Entonces, de ahí vienen todas estas hormonas. Por eso las hormonas tiroideas son clasificadas como hormonas esteroidales, a pesar de ser aminosídicas. Ya. Y ahora, una vez que se acopla la hormona a su receptor, se forma el complejo hormona-receptor, el cual posteriormente se combina con otro sitio específico. O sea, el cual activa, perdón, o inhibe la transcripción del ARN mensajero, que va a codificar proteína específica, o sea, para que cumpla una función específica y se produzca un efecto fisiológico específico, dependiendo de por qué fue secretada la hormona. Y eso es por una parte. Ahora, eh, ejemplos de hormonas esteroidales, claro, está la progesterona, testosterona, el cortisol, aldosterona y las hormonas esteroidales, que son las que están ahí mismo. Y aquí aparece como, o sea, claro, aquí se ve como vienen las hormonas ahí, las H son las hormonas que vienen por ahí por el torrente sanguíneo, navegando, navegando ahí por todo el torrente sanguíneo, al final llegan a la hormona, o sea, perdón, a la membrana, la atraviesan, porque esa es la ventaja que tienen las hormonas esteroidales. Difusión. Llegan a la, al receptor del núcleo, se acoplan al receptor y ahí modifican el tema del ARN para, para cumplir la función específica. Y es eso más que nada o sea, como lo más importante de esto. Y ahora vamos con las hormonas proteicas, que claro, como lo dice su nombre, son de naturaleza proteica, actúan uniéndose a receptores específicos en la membrana plasmática de las células blanco. ¿Por qué? Debido a que las proteínas no pueden atravesar por difusión simple, o sea, perdón, por difusión facilitada ni simple la
la membrana. Entonces, ¿qué es o sea, qué es lo que hace la membrana? Tienen sus propios receptores para estas proteínas. Llegan a los receptores de la membrana y desde la membrana actúan o producen el efecto fisiológico específico. ¿Ya? Y claro, la unión hormona-receptor provoca la estimulación de una proteína reguladora llamada proteína G. ¿Y qué es lo que va a hacer? Activa una enzima de membrana, la adenilciclasa o la ciclasa de adenilo, que toma el ATP del medio intracelular para generar AMPC cíclico, que actúa como el segundo mensajero. Y el AMPC cíclico activa las enzimas proteinquinasas que promueven la fosforilación de las enzimas que determinan la acción hormonal. Ahora, no se asusten con esto, porque todo esto que le estoy hablando ahora, o sea, el tema de lo que se produce dentro del AMPC cíclico, de la fosforilación de las otras enzimas, todo esto no se ha visto, o sea, yo por lo menos no lo he visto, la verdad no lo he visto. Es muy raro encontrarse con esto, así que es muy probable que no salga, sino que lo único que tienen que saber es que las hormonas proteicas actúan en la membrana plasmática y ahí se va a producir el efecto fisiológico. Eso es como y claro, las hormonas esteroidales en el núcleo, la atraviesan y actúan en el núcleo. Eso es Sí. lo más importante que tienen que saber de esto. Sí, sobre el MPC cíclico, después si estudian una carrera relacionada a la biología se lo van a encontrar mucho, porque es como el segundo mensajero predilecto. Y lo que pasa aquí es que se forma como una cadena que se llama como una cascada de reacciones, ¿ya? Y a través de esa cascada la, se genera el cambio como fisiológico de la célula, o sea, que va a llevar a un cambio después en la respuesta del hormonal, o sea, producida por la hormona del cuerpo. Ya. Ahora me toca a mí. La regulación hormonal consiste en un proceso fisiológico, o sea, normal del cuerpo, donde participa el sistema nervioso y el sistema endocrino. O sea, que participa parte de nuestro sistema nervioso, o sea, el cerebro, y el sistema endocrino se refiere a las glándulas y a los órganos glandulares que producen hormonas, ¿ya? Y dice, mediante centros neuroendocrinos, o sea que son una combinación de ambas, que es el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria, ¿ya? Entonces, lo que pasa aquí es que el hipotálamo está conectado a la hipófisis a través de neuronas, ¿ya? Porque tenemos que recordar de que esta estructura es parte del sistema nervioso, ¿ya? Y la hipófisis posee dos partes o dos lóbulos. Está la hipófisis anterior, que queda hacia el rostro, y la hipófisis posterior, que queda hacia atrás, ¿ya? Tiene sentido. La hipófisis posterior se conoce también como neurohipófisis, ¿ya? Y está conectada directamente con las neuronas, ¿ya? Y en cambio existe una hipófisis anterior que es conocida como adenihipófisis, ¿ya? Donde las células neuronales secretan estos, estas hormonas que terminan activando después una secreción de parte de la adenihipófisis, o sea que el hipotálamo genera unas hormonas que actúan en la adenihipófisis, que genera otras hormonas que después van a actuar en su órgano blanco para generar después otra hormona que produzca el cambio fisiológico necesario para mantener la regulación del cuerpo.
o sea, que el cuerpo se mantenga en equilibrio, que se llama homeostasis, ¿ya? Entonces, recapitulación. Tenemos tres como niveles acá. Está el hipotálamo, la hipófisis y los órganos blancos, secretores, ¿ya? Entonces el hipotálamo está conectado con la hipófisis a través de neuronas, ¿ya? La hipófisis posterior posee la capacidad de almacenar dos neuronas, o sea, dos hormonas que se llaman oxitocina y la hormona antidiurética, ¿ya? En cambio, la adenohipófisis produce hormonas que después van a actuar en otros órganos, que son las hormonas tróficas, la hormona de crecimiento y la prolactina, ¿ya? Ahora, hay que saber que como el cuerpo quiere actuar en un equilibrio, normalmente estas hormonas tienen la capacidad de activar o inhibir un proceso, ¿ya? ¿Y cómo el cuerpo sabe que ya es suficiente hormona? Ya, bueno, el cuerpo tiene un sistema de feedback o retroalimentación, es decir, que a través del efecto que hizo la hormona, ve si fue mucho, fue poco y genera otro efecto. Entonces, nosotros estamos en constante producción de hormonas y secreción de hormonas para mantener nuestro cuerpo en un estado equilibrado. Y entonces, si es mucho, el cuerpo dice, ya hay que parar la producción de hormonas porque ya fue más que cumplida la función. Y eso se llama feedback negativo. En cambio, existe otro tipo de feedback que es como se produce más y como hay más, se produce aún más. Y es como exacerbado, ¿ya? Pero en este caso, el eje hipotálamo, hipófisis y órganos posee un feedback negativo. O sea que a medida de que más se produce el efecto deseado, menos se va a producir la hormona que lo causa, ¿ya? Entonces aquí está explicado, ¿ya? Entonces, en un feedback negativo, el efecto fisiológico deseado va a controlar la producción de la hormona en la glándula, ¿ya? En cambio, el efecto fisiológico deseado al producirse lo único que hace es exacerbar la acción de la glándula para producir más hormonas y más del efecto fisiológico, ¿ya? Esta lleva a los cambios, ¿ya? Esta mantiene una homeostasis, ¿ya? Aurora, ¿me escucháis? Dígame. En el efecto de, o sea, la retroalimentación positiva, eh, como un ejemplo para asociarlo es el del parto, por cierto. Claro. En el Eh, parto se produce la hormona, la oxitocina, que estimula las contracciones uterinas, ¿ya? Y como la oxitocina eh, estimula las contracciones uterinas, las mismas contracciones uterinas estimulan también la producción de la oxitocina para que haya más contracciones y así que nazca la guagua. Entonces, después de eso existe un cambio brusco en la oxitocina y por lo tanto se va a dejar de producir menos y menos y menos, hasta volver al ritmo normal que corresponde a su producción en distintos estados fisiológicos, ¿ya? La hormona del amor, ¿ya? Entonces, con respecto a las hormonas, dentro del hipotálamo, como dijimos, se producía el hipotálamo producía la antidiurética y la oxitocina y se almacenaban en la neurohipófisis o hipófisis posterior y en cambio el hipotálamo producía estas como hormonas
¿ya? Que activaban la producción de distintas, de otras hormonas dentro de la adenohipófisis, ¿ya? Aquí lo voy a mostrar de una forma más clara. Espera. Acá, ¿ya? Entonces, como dijimos, el hipotálamo produce oxitocina o ADH, que es antidiurética, hormona antidiurética, o vasopresina también, ¿ya? Y la oxitocina, como dijimos, estimula las contracciones uterinas y la eyección de la leche en el seno materno, ¿ya? Y la ADH o vasopresina estimula la reabsorción del agua en el riñón. Ya. Ahora voy a explicar por qué se llama hormona antidiurética, ¿ya? La hormona antidiurética corresponde a la inhibición de la producción de la diuresis. ¿Y qué es la diuresis? Es hacer pipí. Entonces lo que hace esta hormona es disminuir la cantidad de pipí que se forma en el riñón, ¿ya? ¿Y por qué se llama vasopresina? Porque su acción finalmente, la razón por qué se reabsorbe agua es para aumentar la presión dentro de los vasos sanguíneos, porque se aumenta la cantidad de agua que hay alrededor del cuerpo, ¿ya? Y como dijimos, se almacenaba en las neurohipófisis, ¿ya? El hipotálamo produce factores liberadores de RH o factores inhibidores, y los factores liberadores estimulan, los inhibidores inhiben, ¿ya? Y actúan a nivel de la adenihipófisis. Y la adenihipófisis produce 2, 3, 4, 5 tipos de hormonas. Está la somatotrofina o GH, que se llama hormona del crecimiento o growth en inglés, ¿ya? Que estimula el crecimiento. Después está la prolactina o PRL, que estimula la producción de leche dentro de los lóbulos de la glándula mamaria. Después está la tirotrofina o TSH, que TSH, que actúa a nivel de tiroides. Y la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, ¿ya? Que está debajo del hueso hioides, que es el hueso que le vemos al hombre moverse cuando tragan saliva, por ejemplo, y estimula la secreción de la T3 y T4, y se encarga de controlar el metabolismo del cuerpo, eh, eh, aumentándolo o inhibiendo, ¿ya? Y la adenocorticotrofina, la ACTH, estimula la corteza suprarrenal, ¿ya? Pero uno no entiende cuando dicen corteza suprarrenal. El riñón posee arriba como un sombrerito, que es como una pirámide. Y esa pirámide se llama glándula suprarrenal. ¿Y por qué se llama suprarrenal? Porque está arriba del riñón, ¿ya? Y esa glándula posee dos partes. Es así, si uno la corta, es como un triángulo y posee dos partes. Posee la médula, que es la parte central, y posee la corteza. Entonces, esta hormona actúa en esta parte, en la corteza de la glándula suprarrenal. Ya, y aquí está el riñón. Y en la corteza suprarrenal produce tres hormonas: la aldosterona, el cortisol y andrógenos, que las tres poseen distintas funciones. Una es la reabsorción. La aldosterona participa en la reabsorción de sodio, cloro y agua, y la excreción de potasio e hidrógeno. Entonces ayuda en la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo, o la cantidad de agua en la sangre, ¿ya? Que se llama volemia, ¿ya? El volumen de sangre. Y también está el cortisol, que todos
lo conocemos, que es la hormona que actúa en el estrés, y los andrógenos que tienen que ver con las características secundarias en el proceso de masculinización, ¿ya? Y Una por último, pregunta. dígame. Aurora, Nico, en las preguntas del ensayo, ¿qué tan nivel de especificidad hay? Así como, ¿qué tan específicas son las preguntas sobre esto? eh, te tenéis que saber, según yo, te tienes que saber los 3 niveles. O sea, te tienes que saber estas que actúan, o sea, que son producidas en adenohipófisis, y qué hormonas actúan, si es que, o sea, en qué glándulas actúan, si es que actúan en alguna glándula, y después saber qué hormona producen en esa glándula y después la acción. Creo que tenemos que aprender. Bueno, ¿cierto? Sí, Sí, hay sí. hay que entender todo esto lo más resumido que hay. Sí, que, por ejemplo, te pueden preguntar qué pasa si se inhibe la corteza suprarrenal. ¿Qué se va a ver alterado? Y claro, te puede aparecer la T3, T4, no sé, em, el- La adrenalina, porque la- esa es la médula. claro, o la aldosterona. Y ahí tú tenés que saber que la aldosterona viene de la corteza suprarrenal, entonces esa hormona es probable que sea afectada. O te pueden preguntar a nivel de la del hipotálamo, de las hormonas que o sea, los neurohormonas que secreta el hipotálamo. ¿Qué pasa si se inhibe claro, el tema del hipotálamo? Literal, tenéis que saber en realidad cada nivel o qué produce cada hormona en sí de cada nivel para, para esto. O sea, no hay otra. Es que igual más adelante vienen preguntas para que no se, para que cachen más o menos cómo Ya, va, bueno, Sí, explicar. va el tema. Vamos a hacer, o sea, hay no es como. tan complicado. O sea, No. este esquema está desordenado en realidad, porque si uno lo dibuja bien, o sea, como cada uno a su nivel, Súper te lo ordenado. vas aprendiendo rápido. Si lo único que tienen que, o sea, preocuparse, en primer lugar, es entenderlo. Entender cómo trabaja, cómo se van regulando todas las cosas o debido a qué se van produciendo ciertas hormonas. Y lo van a ir entendiendo mucho más fácil, de verdad. Porque se dan cuenta que todo está conectado y si es que se habla de una cosa, van a saber que de eso mismo provienen otras cosas. Entonces, no se asusten con hormonas. Si es simplemente entenderlo y una vez se entienda, van a ir de una. Es cosa de memorizarlo un poquito y listo, no. Sí, eh, Nada más. es una memorización sistemática, porque como todo está conectado, como que puedes formar relaciones fácilmente entre un nivel y otro. O sea, yo encuentro que no es tan difícil aprendérselo al final. ¿Ya? Y ya, el último que me falta son las gonadotrofinas. ¿Ya? Las gonadotrofinas son hormonas que actúan a nivel de los órganos sexuales y que tienen distinta función dependiendo de si son los ovarios o los testículos. ¿Ya? La FSH, que se llama hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento y la maduración de los folículos, que son los folículos son como la parte de afuera del ovocito. ¿Ya? Y en los testículos estimula la espermatogénesis. Entonces, en ambas situaciones estimula el crecimiento y el desarrollo de los gametos o las células sexuales. ¿Ya? En cambio, está por otro lado la LH o hormona luteinizante, ¿ya? Que estimula la ovulación y el cuerpo lúteo, es decir, que estimula el rompimiento del cuerpo lúteo, que es como una cáscara del huevo que es el ovocito, para que el ovocito salga hacia la tuba uterina y finalmente se encuentre con la fecundación o posible menstruación. ¿Ya? Y en los testículos lo que estimula es la generación de testosterona. ¿Ya? Una consulta, cabrón. Ahí en la parte de arriba,
¿Dónde se podría agregar la parte de médula, la parte de la médula suprarrenal o eso no entra? O sea, porque a mí o sea, yo lo copié, pues, pero es que la médula suprarrenal ahí se produce la adrenalina, pues, y el otro día vi una pregunta modelo de Demre que decía, o sea, en un momento de estrés agudo, ¿qué se produce, por así decirlo? ¿El cortisol o la adrenalina? Pero aquí en este mapa conceptual, en ningún momento sale la adrenalina, pues, así que como por eso. Es que Eh, la adrenalina no es parte del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas. Ya, está en otro, no sé, en el eje supongo del suprarrenal, po, ¿no? No, es que la adrenalina se activa por el sistema simpático, que es el sistema nervioso encargado en nuestros momentos de vida o muerte, de, de volar, que se llama, o pelear. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, tiene otro sistema de producción y secreción, ¿ya? Pero sí, tienes razón, se produce en la médula suprarrenal y actúa en momentos de estrés, que son los momentos que nosotros pensamos que el mundo se va a acabar. Entonces, pero no actúa por el eje hipotálamo hipoficiario, sino que actúa por el eje del sistema nervioso simpático. Algo que agregar ahí que les puede servir. O sea, anótenlo, ténganlo como en mente, que se le llama al conjunto de la adrenalina y a la noradrenalina, que son estas hormonas secretadas por la médula suprarrenal, se les llama catecolaminas. Me han aparecido preguntas Sí, donde han aparecido, salía en la web de Emirates y decía catecolamina, yo no claro, entendía, la por saqué lo por mismo. ignorancia nomás. Las catecolaminas significa o la adrenalina o la noradrenalina. Eso es la... Ahora que la noradrenalina es la que inhibe a la adrenalina. Es como hacer un feedback negativo. Fue lo que explicó la Aurora delante. Y eso, tengan en mente el tema del concepto catecolamina. Anótenlo por ahí en una esquinita, no sé. Eso, dato. Ya, esto ya lo había mencionado mi querido compañero, ¿ya? Y ahora veamos la acción de algunas de las hormonas, ¿ya? Actúan en distintas, como vimos, tenían distintas funciones, ¿ya? Y ya hablamos de la hormona del crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento del hueso y músculo, la tiroxina y la tetroyodotironina, son la T3 y la T4, aumentan el metabolismo celular. Es decir, que pueden aumentar el calor del cuerpo, la velocidad en el que el cuerpo consume la glucosa, la velocidad de la respiración celular, ¿ya? Y posee un efecto hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque si aumenta el metabolismo celular, la célula va como a aumentar el paso, va a ir más rápido. Y es como un tren a carbón. Entonces va a necesitar más carbón para mantener la velocidad en la cual va el metabolismo celular. Por lo tanto, disminuye la cantidad eh, de glucosa disponible en el torrente sanguíneo, porque va a absorber más por la necesidad que posee la célula, ¿ya? Y por último, estas hormonas, que son la insulina y el glucagón, no están mediadas por el sistema hipotálamo hipoficiario, pero son muy importantes en el control de la eh, glucosa en la sangre, que se llama glicemia, ¿ya? Y para hablar sobre eso, tenemos que hablar un poco de la estructura del páncreas, ¿ya? El páncreas es eh, un órgano endocrino, bueno, anficrino, en realidad es una glándula anficrina que está como justo debajo del estómago y que posee esto que se llama islotes de Langerhans, ¿ya? Y en los islotes de Langerhans se produce
bueno, posee distintos tipos de células, ¿ya? Pero las que tienen de mayor cantidad son las células alfa y beta, ¿ya? Que son las que nos interesan en el control de la glicemia, ¿ya? Entonces, las células alfa, que en este caso están eh, mostradas aquí en rojo, son las que producen el glucagón. Y las células beta son las que producen la insulina, ¿ya? Y como estos islotes de Langerhans actúan de forma endocrina, están mediados por un montón de vasos sanguíneos por los cuales se transportan estas hormonas que son producidas en el páncreas. El páncreas decimos que es una glándula anficrina porque, como explicó el Nico, es una secreción de tipo endocrina y una secreción de tipo exocrina. Es decir, que a través tiene otras células que rodean estos islotes de Langerhans que aportan en la formación del jugo gástrico, ¿ya? Y también en la absorción de distintos vitaminas y minerales a nivel del duodeno. Así que ahora viene el control de la glicemia, que lo va a hablar mi querido compañero. Ya. Gracias por el pase. Ya. La regulación de la glicemia. Bueno, esto corresponde. ¿Qué es la glicemia? Es el nivel de glucosa en la sangre. ¿Ya? Esto es lo que se suele asociar mucho con el tema de la diabetes y todo esto que muchos conocen, pero aquí vamos a hablar cómo se produce, cómo se baja, cómo se sube, todo el tema más específico. Entonces, en una persona normal se debe mantener un rango específico de 70 a 100 miligramos, si no es que no me equivoco, ¿verdad? Por decilitro. Miligramos en decilitro, sí. Sí, en ayuno. Eso de la cifra, téngalo en cuenta porque se pregunta. Entre 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y claramente, si es que una persona estando en ayuno les colocan ahí, una persona posee un rango de glicemia de 125 a 150 miligramos por decilitro en ayuno, ya, y claramente significa que algo pasa, es probable que tenga diabetes o algo esté mal. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta o como ejemplo de algo que les pueden preguntar. Una consulta, Nico. ¿Sí? Bueno, que el nivel es 100, más o menos 100 miligramos por decilitro, ¿no? Algo así. Sí. ¿Ya? Cuando una persona tiene 110, eso no es hiperglicemia, ¿o no? Sino que solamente tiene el nivel alto, ¿o no? Claro, es que está la diabetes y está la prediabetes. Si es que hiperglicemia se le llama a un alto nivel de glucosa, entonces si alguien tiene 110 es probable que posea una hiperglicemia. Ah, ya, es que aquí Eh, tenía notado que cuando estés el nivel se encuentre sobre 126, ahí es hiperglicemia, ¿cachai? Pero como que era como medio raro, porque si está en claro, 120, entonces no sería hiperglicemia y ahí es como algo raro, pues me entendí. es que sobre 100 se considera prediabetes. O Ah, sea, ya. ahí claro, a los 125, o sea, siendo muy específico, ahí ya se empieza a considerar diabetes. Ahí, no sé, Ahí no. puede. Ajá. ¿Mm? No, listo, listo, ya comprendí. Vale, es eso. Y ahora seguimos. Esta molécula es esencial para el metabolismo energético, ya que no sé si conocen el tema de la función que tiene la glucosa, que es entregarnos energía a corto plazo a nuestro organismo. Y claro, en esta regulación participan las hormonas insulina y glucagón. Y en el esquema se ve cuál es el método de regulación que llevan. Ahora, ¿qué pasa cuando poseemos una hipoglicemia? O sea, hipoglicemia, bajo, glicemia, el nivel de glucosa, bajo nivel de glucosa en la sangre. Nuestro cuerpo, o sea, perdón, nuestro páncreas, las células alfa más específicamente del páncreas, van a secretar glucagón, el cual va a actuar en, en el hígado, donde está almacenado el glucógeno, que va a producir que se produzca una hiperglicemia, o sea, va a producir que se desgrade
el glucagón. Perdón, el glucógeno. Y produzca una hiperglicemia en la sangre. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Hay poca glicemia, viene el glucagón, actúa en el glucógeno, lo degrada para que se convierta en glucosa y esta pueda subir el nivel de glucosa de la sangre. Eso es por una parte, por la parte de cuando hay hipoglicemia, ¿ya? O sea, poca glucosa en la sangre, viene el glucagón, sube la glucosa en la sangre, es eso. Y por el otro lado, por sí, todo lo contrario, tenemos cuando hay una hiperglicemia, o sea, alto nivel de glucosa en la sangre, donde las células betas del páncreas van a secretar la insulina. ¿Y cuál va a ser la función de la insulina? Aumentar, o sea, perdón, disminuir, sí, mil perdones, es disminuir la glucosa que posee la sangre. O sea, ¿qué va a hacer con la glucosa? La va a transformar en glucógeno y lo va a almacenar ahí en el hígado para que se quede bien guardadito cuando lo necesitamos ocupar y, y necesitamos energía ahí a corto plazo. Pero eso es la función que cumple la insulina. La insulina entonces es hiperglicemiante, o sea, va a subir, perdón, cuando es hipoglicemiante, oye, vamos a tener que editar esto, me fui en No la te ola. preocupes. Dale, dale. Ya, ahora sí, perdón. La insulina hipoglicemiante, o sea, baja los niveles de glucosa, ¿ya? Y el glucagón hiperglicemiante, o sea, sube los niveles de glucosa en la sangre. Eso es como lo que tienen que tener muy en mente. La insulina la baja y el glucagón la sube. Sí, esas palabras raras que aparecen abajo, que dicen glucogenolisis, gluconeogénesis y lipólisis, ya, son lisis en biología, siempre es romper. Y entonces glucogenolisis tiene que ser el rompimiento de la molécula de glucógeno. Después dice gluconeogénesis. Neo significa nuevo, génesis es creación. Entonces dice creación de nuevo glucosa. Creación de nueva glucosa. Es que dice Lipólisis, glucógeno, po, no glucosa, por la dice no, porque dice, no dice glucógeno, Ah, no en la dice izquierda, ya. glucógeno neogénesis, dice gluconeogénesis. Entonces solo tiene esa parte. Entonces eso es glucosa. ¿Ya? Entonces el glucagón activa la lisis, el rompimiento de la molécula de glucógeno, la producción de nueva glucosa a través de distintos métodos que vienen desde la lipólisis, o sea, desde la transformación del rompimiento de las moléculas de lípidos a glucosa, nueva glucosa. Y en cambio aquí dice glucogenogénesis. Entonces es la producción, la creación de glucógeno. ¿Ya? Estaba leyendo, sorry. Ya. ¿Va a ver esto, Nico? Démosle con la diabetes. Ya. Tenemos la diabetes mellitus, que es la enfermedad crónica que se caracteriza por una hiperglicemia constante y glucosuria. Glucosuria, ¿qué significa? Presencia de glucosa en la orina. Poliuria, que es exceso de orina. Polipsia, que es exceso de sed. Y la polifagia, que es mucho hambre. Estos son como los síntomas más comunes dentro de la diabetes, ¿ya? Esto de la glucosuria, poliuria, polipsia, polifagia. Esto lo preguntan, así que apréndanselo porque es importante. Saber que, porque claro, les pueden preguntar
una persona que posee diabetes tanto, ¿qué síntomas puede padecer? Les colocaban hartos síntomas y quizás polifagia. Y ahí ustedes van a marcar polifagia porque eso es lo que produce la diabetes. Y eso como dato. Y ahora hay dos tipos de diabetes y ambos presentan estos mismos síntomas, pero se producen por diferentes cosas. Tenemos en primer lugar la diabetes tipo 1, que es la llamada diabetes insulino dependiente, o sea, insulino dependiente que depende de la insulina. O sea, es probable que algo haya pasado con la insulina, ya que quizás no se está produciendo, que es lo más probable, pero aquí lo vamos a ver. Claro, aquí aparece, se produce la destrucción de células betas del páncreas. Es una, es una enfermedad autoinmune, donde, ¿qué es lo que pasa? Nuestras defensas actúan contra nuestras células betas, las destruyen, por lo tanto no va a haber producción de insulina. O quizás se va a producir, pero muy poca. Por eso se le llama diabetes insulino dependiente. ¿Y qué es lo que hace la gente que posee la diabetes tipo 1? Debe inyectarse insulina constantemente antes de comer, una vez al día, ahí dependiendo del tipo, o sea, de qué tan destruidas están las células beta del páncreas o no. Eso es la diabetes tipo 1. Y ahora pasando a la diabetes tipo 2, tenemos que, claro, el páncreas sí produce insulina, pero los receptores de la insulina poseen los problemas. O sea, es lo contrario a la tipo 1. La tipo 1 no se producía insulina, en la diabetes 2, claro, la diabetes tipo 2 sí se produce, pero hay un problema con sus receptores. Entonces por eso se le suele llamar resistencia a la insulina. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos ahí en la imagen una hormona insulina llegando al una condición sana, ¿cierto? A su receptor y produciendo que se almacene la glucosa como glucógeno. Luego aparecen otras imágenes donde, claro, diabetes tipo 1, donde no hay producción de insulina, se ve que está tachada ahí la I de la insulina, y otra donde el receptor está hacia otro lado por alguna causa específica. Y claro, tampoco va a producir la formación del glucógeno. Y esto, ¿por qué se produce? Bueno, se puede producir por muchas cosas. Em, es por el no cuidado, se van deteriorando. Esto se produce a través del tiempo, se va deteriorando poco a poco los receptores de insulina y por eso se puede producir la diabetes tipo 2. Por eso, no sé, siempre es tipo los 40 años, tipo 50 años. A las personas les suele dar esta enfermedad porque va produciéndose a través del tiempo. Suele producirse. Eh, Ujú. y si es que no se trata, también puede llegar a pasar que la diabetes tipo 2 se convierta en una diabetes tipo 1. O sea, imagínense, además de tener los receptores malos, se deje de producir insulina. Debe ser terrible a las personas que les pase. Y hay casos, Nico, ¿sí? la diabetes tipo 2, ¿cómo es tratada? Así si uno, no sé, hay que tomar lo máximo de insulina para que así los receptores que estén, por ejemplo, uno bueno de 10, ese receptor pesque la insulina, ¿no? Algo así. ¿O cómo es el tema? ¿Cómo es tratado? Mm, Se trata a través del ejercicio físico, un cambio en la dieta, porque la diabetes tipo 2 tiene mucha relación con con el porcentaje de grasa que uno posee en el cuerpo, ¿ya? Ah, ya, Tiene excelente. que ver con tus hábitos alimenticios, ¿ya? Sí. Em, una cosita chica que quiero agregar es que la Bueno, diabetes tipo 1 también es conocida como diabetes infanto-juvenil. Normalmente se produce cuando uno es pequeño y como desde los 2 años hasta los 18 años, como que se conoce con ese nombre, infanto-juvenil. Y, y se ve rápidamente porque como es una enfermedad autoinmune, o sea que el cuerpo ataca las células fetas, existe las características que vimos antes de la diabetes, la polifagia, polidipsia,
glucosuria y hiperglicemia se ven rápidamente en el paciente. En cambio, la diabetes tipo 2 se va produciendo lentamente, es una enfermedad crónica y que normalmente la da gente mayor, pero ahora se está dando a cada vez personas menores por los malos hábitos alimenticios y la malnutrición que sucede. Eso. Sí, es súper importante eso que la diabetes tipo 2 es la que se produce. Entonces, por eso se recomienda que se lleve una vida saludable, una vida sana, para que específicamente no se produzca la diabetes tipo 2. Entonces, eso, cuídense, lleven una vida bien sana porque es complicada la enfermedad. Sí. Y eso es lo que se puede decir de la diabetes. Sí, yo La creo insulina que sería una proteína, o sea, no proteína. Sería una hormona proteica, po, ¿no? Porque al tener receptor es proteica, por cierto. sí. La insulina es proteica, hormona proteica. El glucagón también, ¿no? Sí, las dos son proteicas. Sí. Entonces ambos actúan en la membrana. Ya, ¿hacemos ejercicio? Démosle más con esto. Para que se Ya, cache ya. cómo va. O podríamos. Ah, claro, no, sí, démosle. Estaría bien. Dice, un individuo presenta las siguientes características: aumento de peso, piel fría, lentitud mental. ¿Qué hormona se está produciendo en baja concentración? Ya. Aquí, con piel fría me lo dijo todo. Piel fría significa que el metabolismo de las células está disminuido, no produce calor. ¿Ya? Lentitud mental. Mi metabolismo no funciona bien como para pensar claramente. Y aumento de peso. Eh, eh, con estas características podemos saber al tiro que hay algo mal en el metabolismo, ¿ya? Y la única de las hormonas que se habla aquí, que es la somatotrofina, tiroxina, estrógeno, progesterona y testosterona, que afecta directamente en el metabolismo celular, es la tiroxina. Así que sería la B. También podemos descartar el estrógeno, la progesterona y la testosterona porque son hormonas. Primero, el estrógeno eh, eh, no actúa en el eje hipotálamo hipofisiario, sino que es una hormona local que se produce a nivel de los Ovarios. ovarios. Entonces, estas tres tienen características que son sexuales, que actúan de alguna forma en cómo nos desarrollamos en los órganos sexuales y como nuestro ciclo normal de espermatogénesis y ovulación. Y la somatotrofina, si vemos aquí, tiene la función de crecimiento, es la hormona del crecimiento. Entonces, tampoco tiene que ver con el aumento de peso o piel fría. Si dicen que un niño va como 3 veces bajo su talla, ya. Ahí significa que tiene una baja concentración de somatotrofina. Entonces, a través de ese pensamiento uno puede saber qué es la tiroxina. ¿Se entendió? Sí, Aurora, ¿algún consejo para aprenderse la T3 y la T4? Porque yo nunca me la aprendí el nombre. O sea, yo sabía que era T3 y T4, pero no me acordaba cómo se llama el nombre específico. Porque nunca te preguntan T3 y T4, pues siempre te ponen tiroxina o trillo, no sé cuánto. Eh, o sea, si quieres averiguarlo es importante, pero tienes razón. Muy pocas veces lo pregunto, pero yo sí lo he visto que lo pregunto. Podríais pensarlo así como donde dicen tetra. Tetra es 4. Y claro, como están hechas de yodo, tetra, yodo, tironina, ahí ya hay como
como un juego de palabras y la otra es tri-iodotironina. Entonces ahí hay otro juego de palabras también con el que podría servirte que una se trata del T3 y la otra se trata del T4. Así como más específico. Vale, vale, Nico. Y algo que agregar que se nos fue arribita en el tema de la insulina y el glucagón. Vamos a volver hacia arribita. Hacia Sí, el... al tiro, que mi hermanito me pidió ayuda con algo. Sí, dale Entonces más, estoy solucionando problemas de hermana mayor. dale más, dale. Ya. A Ahora, la, así que donde estábamos aparece tratando. donde aparece la hipoglicemia y hiperglicemia. Ya, Ahí mismo. Algo importante que también está en la. Aparte de las células alfa y células beta, esto se me olvidó decirlo. Están las células delta. Las cuales las células delta poseen. O sea, secretan somatostatina. ¿Qué es la somatostatina? Es una hormona que inhibe. Está ahí también. Es la amarillita. Esa misma. La somatostatina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser inhibir la producción de insulina o glucagón. ¿Ya? Además de la GH, o sea, la GH es la hormona del crecimiento, la somatotrofina, de la que habló la prueba recién. Entonces, eso es importante. Células delta producen la somatostatina, la cual inhibe la insulina, el glucagón y la GH. Es una hormona inhibitoria. Eso, ténganlo en mente. Anótenlo por ahí. Si tienen dudas, pregunten nomás que para eso estamos. sí. Ahora sí, démosle nomás con la. Claro. Ah, algo que quiero explicar que normalmente ocupan esta, pero es chiquitito, o sea, tiene que ver con este tipo de gráfico, ¿ya? En, en el DEMRE también aparecen este tipo de señaléticas, que aparecen flechas y rayas, ¿ya? Las rayas significan inhibiciones, ¿ya? Eso. Cuando aparece así como un tope, como una T, significa que está inhibiendo. En este caso, la somatostatina inhibe el glucagón de insulina. Y aquí dice que las células delta que producen la somatostatina tienen una disminución aguda, o sea, sí, disminución aguda de la producción de las células beta que son la insulina, que es lo que estaba hablando el Nico. Eso. Ya, vamos con la duda entonces. Dice, ¿la secreción de la hormona del crecimiento está bajo control? Aquí estoy en un dilema. O sea, nunca he hecho ejercicio, así que no sé muy bien. O sea, sé que una, pero no sé si son dos. Ahí te voy. Ya. ¿Dónde se produce la hormona del crecimiento? A En la nivel de la adenohipófisis, ¿no es cierto? yes. ¿Ya? ¿Y quién controla la adenohipófisis? El El hipotálamo. hipotálamo. Ajá. Por eso yo estoy entre si uno y dos o solamente dos. Ahí- Yo colocaría 1 y 2, porque puede que la hipófisis pueda estar atrofiada y eso también afecta el control de la hormona de crecimiento, por ejemplo. o sea, el O que el hipotálamo atrofiado, hipotálamo ¿qué querrás decir? también. Claro, pero es que puede depender directamente de la producción en la adenohipófisis o puede depender también de la interacción entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces yo colocaría la D, 1 y 2. ¿Por qué no la neurohipófisis? Porque la neurohipófisis tiene que ver con el almacenamiento de neurohormonas que produce el hipotálamo, que sería la antidiurética y la oxitocina. Entonces esta sí o sí no era. Pero necesito revisar, porque ese sería mi pensamiento. Sí, esa es la unidad 2, confirmo. Ya, ¿se entendió? Ya, supongo que sí.
Con relación a las hormonas, ¿cuál de las siguientes es correcta? Ya. ¿La insulina ejerce un efecto hiperglicemiante? No, porque la insulina es la encargada de traspasar la glucosa de la sangre hacia la célula, es decir, que es hipoglicemiante. Entonces, esta es incorrecta. Después, la somatotrofina o hormona del crecimiento aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Esa es correcta. ¿Por qué? Porque como mencionó el... Oh, no. ¿Es correcta o incorrecta? Correcto. Ya. Correcto. Ya, sí. Porque como mencionaba anteriormente, la somatotrofina o la hormona del crecimiento está encargada del crecimiento o la hipertrofia de algunas células como son las de los músculos y los huesos. Y para eso es necesario que haya una gran cantidad de glucosa disponible en la sangre para que la célula se pueda alimentar y crecer. Entonces, esa es la razón por la cual la somatotrofina aumenta los niveles de la glucosa en la sangre, para que así las células tengan mayor disponibilidad y puedan crecer tranquilas. Después dice, ¿las hormonas tiroideas necesitan hierro para funcionar? No. Las hormonas tiroideas son, como dijimos, aminoácidicas, pero son especialmente dependientes de yodo para su formación. El yodo es su cofactor, el cual lo necesitan para tener su función, si no, no pueden. Por eso, toda la sal de Chile, por ley, está fortificada con yodo, porque antes de eso existía una enfermedad que se llama bocio simple, que es cuando no se producen las suficientes hormonas tiroideas, por lo tanto no hay un buen control del metabolismo celular y había mucho hipotiroidismo, es decir, que había un hipotiroidismo que tiene que ver con un bajo metabolismo celular por culpa de una alimentación deficiente en yodo. Y entonces eso no es, eso es yodo. Después dice, la avena hipófisis sintetiza la hormona glucagón. No. ¿Quién sintetiza la hormona glucagón? El Páncreas. páncreas. Y la acromegalia se produce por un aumento de niveles de insulina. Ya aquí me pillaron, no me acuerdo qué era Falso. acromegalia. Eso es falso. La acromegalia es una enfermedad que se produce debido a los altos niveles de GH o hormona del crecimiento en la adolescencia. Eso se produce por la acromegalia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la acromegalia? Se le agrandan las manos, crecen la gente, se le agrandan las piernas, o sea, perdón, Como el Shrek, ¿o no? claro, una cosa así. En la acromegalia, en efecto, les crecen todos los dedos, la cara. Es un tipo de... No es gigantismo, porque el gigantismo se produce al nacer. O sea, por un aumento de GH cuando uno está en la guatita. Sino que es muy parecido al gigantismo, solamente se produce la hormona durante la adolescencia. Es eso. Esa es como la gran diferencia que hay. Pero Entonces no no, es por aumento de insulina, es por aumento de... de GH. ya. Sí, de hormona de crecimiento, sí, eso es falso también. Ya. Entonces, para responder la pregunta del Seba, sí, hay que saberse todo. Sí, aquí está la respuesta. ¿Cuál de las siguientes hormonas no tiene efecto hiperglicemiante? Ya. Entonces, hiperglicemiante es que aumenta la glucosa que se encuentra en la sangre. Y de esas, la única que no aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, de hecho la disminuye, es la insulina. ¿Ya?
Ya vimos que la hormona de crecimiento aumenta la cantidad de glucosa en la sangre porque las células necesitan glucosa para crecer. Es por eso. Después los glucocorticoides y la adrenalina actúan en conjunto cuando el sistema simpático se siente amenazado. Es decir, cuando alguien se siente amenazado y empieza esta idea de huir o quedarse a pelear, se producen muchos niveles altos de cortisol, el estrés, y también la adrenalina. Y como uno está preparado para correr o pelear, para hacer actos de gran velocidad como es correr, uno necesita mucha cantidad de azúcar disponible para que las células de los músculos corran rápido. Si no, no va a agarrar el león. Entonces, en ese caso, por eso producen un aumento en la glucosa en la sangre. Y el glucagón, esa es su función, ser hiperglicemiante. Así que por eso es la insulina y no las otras. Yo leo esto, ya que harto. Las hormonas son sustancias químicas, las cuales pueden ser de origen proteico, lipídico, o ser combinaciones de, como las glucoproteínas. Al ser lipídicas atraviesan fácilmente la membrana plasmática, pero si son proteicas necesitan un receptor en la membrana plasmática de la célula blanco. Para el caso de la testosterona, cuyo precursor es el colesterol, ahí está la palabra clave, testosterona, cuyo precursor es el colesterol. ¿Qué mecanismo utilizaría para generar un efecto fisiológico en la célula blanco? Entonces tenemos la A, que dice atravesar la membrana plasmática debido a su composición química, lo cual es correcto, porque si viene del colesterol, sabemos que es de origen lipídico, y sabemos que las hormonas de origen lipídico atraviesan la membrana plasmática para cumplir su función. Entonces la A sería probablemente la correcta. La D dice que requiere un receptor ubicado en la membrana celular. Eso es falso, porque esas son las de origen proteico, y estamos hablando una de un origen lipídico. ¿Necesita un transportador de membrana? Eso también es falso, porque las hormonas no actúan por transportadores de membrana, sino que simplemente la atraviesan si son de origen lipídico, gracias a su composición química. ¿Cruzan la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración? Eso también es falso, ya que al ser de origen lipídico pueden atravesarla sin ningún problema. Entonces no es causal de no poder atravesarla. Y la última dice que ingresa a la célula mediante endocitosis. Eso también es falso por lo mismo, por la composición química, ya que por endocitosis entraría en caso de que no fuera lipídica. Y si no fuera una hormona en realidad, las hormonas no entran por endocitosis las proteicas a la célula. Es que no le serviría tampoco porque, por ejemplo, las células proteicas poseen sus receptores en la membrana. Entonces, ¿de qué le serviría entrar a la célula por endocitosis si es que tienen su receptor en la membrana? No les serviría de nada. Adentro ya entrarían y probablemente los fagociten porque no sirven adentro. Entonces, por eso no tampoco es opción y sería la A. Muy bien. Yeah. Aquí dice, con respecto a la hormona del crecimiento, o sea, la somatotrofina que se produce en la adenopófisis, es correcto afirmar que actúa sobre gran parte de las células del cuerpo. Su insuficiencia durante la niñez puede causar enanismo hipofisiario y una vez alcanzada la estatura adulta no se sigue produciendo. Ya. Esta es correcta, que actúa sobre gran parte de las células del cuerpo, ¿ya? Porque tenemos que relacionar que la hormona del crecimiento corresponde a un crecimiento de las personas, ¿ya? Y de los cuerpos. Entonces actúa en distintos tipos de tejido que para aumentar su tamaño y así desarrollarse, ¿ya? Después, su insuficiencia durante la niñez puede causar enanismo hipofisiario, sí. ¿Qué es el enanismo hipofisiario? Es un enanismo específico producido
por un mal funcionamiento de la hipófisis, o sea, por una depresión o disminución de la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, correcto. Y una vez alcanzada la estatura adulta, no se sigue produciendo. Creo que es mentira. Es falso. Baja Ya, baja la cantidad nueva. Se produce, pero mucho menos. sí. Sí, Entonces, en ese entonces caso sería la C. 1 y 2. Y si a una persona le sacan la tiroides, entonces no seguiría creciendo nunca más. Es que estas no se producen en la tiroides, se ¿Y por producen en qué la se llaman? hipófisis. ¿Y por qué se llaman? Ah, ya. Si uno le saca la hipófisis, entonces. Ah, ¿verdad que eso está en el cerebro? Po? Te podías hasta morir, no sé. Si te sacan la hipófisis es probable que te Sí, mueras. sí. Al instante porque la Probable hipófisis es que muy te importante. mueras. Sí, Aunque el Es como- hipotálamo se podría decir que es más importante o no, porque por algo está como más recubierto y todo. O sea, está en el centro del No, cerebro. oye, es que en cualquiera de los dos eres un ser humano Pero es que inerte. hay casos de que hay gente que se ha pegado en la hipófisis, ha tenido accidentes y se han pegado en esa parte, ves que está como colgando. Por eso. Sí. Está apoyada en una parte que se llama silla tuerca y se encuentra como justo detrás de la nariz, por ahí. Y sí, hay gente que se ha dañado la hipófisis, pero te lleva a una desregulación muy grande, porque el eje hipotálamo hipofisiario, su objetivo es mantener la homeostasis del cuerpo. O sea, tienes problemas cardíacos, problemas de metabolismo, Presión arterial, esto. problemas de crecimiento, problemas sexuales. Entonces, disminuye mucho la capacidad de un ser humano de desarrollarse bien y vivir plenamente día a día. Em, Nico, ¿puedes seguir leyendo estas dos? sí, yo sigo. Ya. Tenemos, si se administran altas dosis de la hormona del crecimiento, ya la GH o la somatotrofina, a un individuo adulto cuyos niveles previos son normales, ¿qué efecto puede presentar al cabo de cierto tiempo? Ya tenemos el A, que es aumento proporcional de estatura. Eso es falso, debido a que debido a que cuando uno ya es adulto, si no me equivoco, se bloquean eh, el tema de, bueno, no recuerdo bien, había algo que producía que crecieran los huesos gracias a la GH, o sea, la GH estimulaba eso para que crecieran los huesos. El tema es que eso o sea, se inhibe por completo cuando uno es adulto, entonces la GH no va a producir que sigan creciendo los huesos, por lo tanto alguien no va a aumentar de estatura, sino que solamente crecen el tema de las manos, los pies, como esas zonas, pero el tema de los huesos no. Entonces, por eso no sería la reparación de los tejidos dañados tampoco, hablando de la GH, el alargamiento de los huesos, acabo de decir que no pasa, aumento de tamaños de manos, pies y mandíbula, eso sí se produce. Y disminución de la síntesis proteica tampoco porque no tiene relación, o sea, no estamos hablando de la hormona del crecimiento. Ya, creo que no puede ser ni la A ni la C porque creo que existe un cambio estructural en los receptores em, de la hormona del crecimiento en las partes que se llaman, porque los huesos son así, ¿no? Así y así, ¿ya? Aquí poseen un cartílago, ¿ya? Y ese cartílago está encargado del alargamiento de los huesos, ¿ya? Y el crecimiento de la estatura, ¿ya? Y esos cartílagos se osifican, se pasan por un proceso donde se vuelven también parte del tejido óseo, por lo tanto ya no pueden afectar en esos cartílagos que son los encargados del alargamiento del hueso, porque no existen. Entonces, como hay un cambio en los adultos
de este tipo o sea, en los huesos normales, y después dice que primero son normales, después se administraron altas dosis, ya no puede ser un proceso como reversivo, sino que se quedó así. Cambio en la mandíbula, existen cartílagos que unen como donde se une la mandíbula al cráneo, que siempre siguen ahí porque son cartílagos que tienen como función el movimiento. Entonces, es por si acaso. Lo mismo ahora- con las manos que también están unidos por cartílagos para generar el movimiento. Sí, ese era el tema. Y ahora como más específico, esto se da porque las placas de crecimiento que poseen ahí los cartílagos se cierran. Y claro, cambian estructuralmente y no reciben más GH y claro, no pueden seguir creciendo los huesos. Entonces por eso las personas, por mucho GH que se produzca, después dejan de crecer en la adultez. Y empiezan a crecer las manos, el tema de la mandíbula y los pies. Y ahora vamos con la 8, que dice que el gigantismo se diferencia de la acromegalia en que la dice, el primero es causado por una disminución de la hormona del crecimiento durante la infancia. Eso, el gigantismo se diferencia de la acromegalia. El primero es causado por una disminución de la hormona del crecimiento de la infancia. No, eso es falso. Es por el aumento de la hormona del crecimiento durante la infancia. Por eso se produce el gigantismo. La segunda es causada por la disminución excesiva de la hormona del crecimiento después de la alcanzada la adultez. No, eso tampoco es correcto, porque si hablamos de gigantismo y acromegalia, estamos hablando de enfermedades de mucha producción de GH. Puede ser o en la niñez, si se habla del gigantismo, puede ser en la adultez, si se habla de la acromegalia. La 6, el primero es causado por aumento de la hormona del crecimiento en el individuo adulto. Eso es falso, debido a que el gigantismo se da durante la niñez. Si fuera acromegalia, ahí sí. La D nos dicen que el primero es causado por el aumento del hormona del crecimiento durante la infancia. Esa en este caso sí sería la correcta, porque de eso se trata el gigantismo. Es el aumento de la GH, pero en la infancia, no en la adultez. Esa es como la gran diferencia que poseen los dos. La única. Gigantismo en la niñez, acromegalia en la adultez. Y dice la segunda solo se presenta en niños y adolescentes. No, eso es falso. También se puede producir en los adultos. Puede hacer eso también, Nico. Sí, sí. Ya tenemos que un paciente visita al médico debido a que presenta fatiga, falta de ánimo y aumento de peso. Ya eso es importante. Fatiga, falta de ánimo y aumento de peso. Es probable que tenga algo que ver con la, con las tiroides. Y nos dice que el médico realiza un examen físico detectando que presenta uñas quebradizas, reflejos anormales y baja frecuencia cardíaca, por lo que sospecha que el paciente padece hipotiroidismo. Y para confirmarlo le pide que se realice un examen que mide los niveles de la hormona TSH y la T4. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente una observación realizada por el médico y una inferencia? La A dice que el paciente, o sea, la observación es que el paciente ha sufrido un aumento de peso y que infiere que el paciente presenta bajos niveles de las hormonas tiroideas. Eh, el aumento de peso, eh, o sea, siento que quedo corto con esta afirmación, como que me falta. No, no, es que el doctor, eh, él infiere que tiene bajo nivel de hormonas tiroideas es por la falta de ánimo y porque presenta fatiga tal vez, ¿no? No es por el aumento de eso, ¿o no? Claro, es que un aumento de peso no necesariamente signifique
que las hormonas tiroideas son o sea, sea una causal de las hormonas tiroideas. También puede, No, puede por ser eso puede ser por diabetes, entonces em, no están no correctas es, la observación con la inferencia. no es no sería como una opción tan válida, o sea, tan completa. En la ADN nos dicen que el paciente presenta baja frecuencia cardíaca. Ya, aquí con la baja frecuencia cardíaca hay que relacionarlo al tiro con el tema del metabolismo y sabemos que las hormonas tiroideas se ocupan de la regulación del metabolismo. Entonces, si alguien posee baja frecuencia cardíaca, es probable, o sea, es probable en realidad, sí, es muy probable que tenga que ver con con las hormonas tiroideas. Y claro, ¿qué infiere ahí el doctor? Que el paciente padece hipotiroidismo. Entonces, en este caso, esta sería la correcta por lo mismo. Porque al poseer una baja frecuencia cardíaca, o sea, un metabolismo bajo, el doctor debería inferir que padece hipotiroidismo. O sea, ¿qué significa hipotiroidismo? Recordemos que hipo era bajo y tiroidismo el tema de las hormonas de la tiroides, entonces bajas hormonas tiroideas. ¿Qué se le hace que el paciente presenta bajos niveles de hormonas tiroideas? Eh, y ¿Cómo por se lo tanto observa infiere eso? que el paciente ha sufrido un aumento de peso. Eso es falso, porque el aumento de peso ya lo tenía, entonces no hay relación y no hay ninguna diferencia. Sería una observación. ¿Cómo, Michael? ¿Que cómo observa que tiene bajo nivel de hormonas tiroideas? ¿Cómo se observa eso, weón? A Por través de exámenes. una muestra, un examen. Sí, no se puede observar. Así que, claro, ahí también no se puede. En la D dice que el paciente padece hipotiroidismo y sabemos que hay una observación, entonces no puede inferir que padece hipotiroidismo así observándolo. Y infiere que el paciente se siente fatigado. No, eso debería estar al revés. Entonces no sería opción tampoco. Y en la D dice que el paciente se siente fatigado con poco ánimo. Y él infiere que el paciente presenta uñas quebradizas, lo cual igual es falso. O sea, no sería una inferencia porque eso lo dicen y en la afirmación arriba se ve que se observa. O sea, no hay ninguna inferencia ahí atrás de eso. Entonces, por lo tanto, sería la alternativa B. Nico, si la D estuviera invertida, la B y la D serían correctas, bueno. Podría ser una opción la D, sí. Ah, ya, pero al estar así al revés ya no es correcto. Sí, pero claro, pero no te pueden colocar dos correctas, sí. Sí, pues, no, pero estaba como haciendo un caso. La 10, ¿le doy yo? Sí, dale. Ya. Tenemos que cuando hay una hiperglicemia sostenida, hiperglicemia, o sea, mucha glicemia, en el tiempo provoca una serie de síntomas que están relacionados entre sí. Según la relación causa-efecto de los síntomas, ordenadamente son. Ya tenemos, primero hay que ordenarlo acá como qué es lo que se va produciendo primero y qué es lo que se va produciendo después. Entonces, tenemos la hiperglicemia en primer lugar. eh, y ahora, ¿qué es lo que viene o qué es lo que se produce debido a una hiperglicemia? Que haya glucosa, ¿cierto? En la sangre. Por lo tanto, debería aumentar la glucosa de la orina. Es como la consecuencia que es obvia que viene. O sea, y luego de que aumente la glucosa en la orina, o sea, con eso se descartaría la B, la C y la D, ya que glucosuria es cuando tenemos glucosa en la orina. Entonces, ¿qué es lo que produciría esto? Un aumento de orina. Y debido a que hay un aumento de orina y el cuerpo se empieza a deshidratar, eh, aumenta la polidipsia, que sería la sed que posee uno cuando tiene diabetes. O sea, no cuando posee diabetes, sino que el síntoma de tener sed, eh, claro, se produciría al final. Eso sería. Entonces, hay una hiperglicemia, se produce la glucosuria, que es la presencia de glucosa
en la orina. Por lo tanto, el individuo empieza a orinar más, en este caso una poliuria, debido al aumento de la glucosa. Y al orinar tanto, claramente debería aumentar también la sed, por lo tanto se produce al final la polidipsia, sería la alternativa A. Nico, una consulta. Si por ejemplo yo no tengo diabetes ni hiperglicemia, nada, y tengo mucha sed, ¿se podría decir que tengo solamente polidipsia o esto está relacionado solamente con la diabetes? Mm, Mm, Si no me equivoco, sí o no, Aurora, si no me equivoco, sí, es un síntoma, ¿no? sí, Es un no, síntoma. sí, Es solamente un síntoma aparte, porque poli es mucho, es como un conjunto de cosas, pues dipsia de tener algo que ver con la boca y la sed, po. Por eso lo decía. sí. Es simplemente un síntoma. Puedes presentar polidipsia en muchas enfermedades, pero Ah, ya, cuando ya. pasas como esta eh, cuádrupla de cosas, es muy probable que tengas diabetes. Sí. Son síntomas como con nombres más técnicos, no, no necesariamente por el nombre que tengan signifique que son parte de la diabetes. O sea, son síntomas que sí dan en la diabetes, pero también pueden dar con otras enfermedades. Pero es probable que si los ves en la prueba se trate de la diabetes, porque Sí, sí, en sí, ningún lado más esto. sí, Ya, ya, eso. eso, ¿no? ¿Cómo? Ya, y lo último es que, o sea, no sé si vamos a hacer más preguntas. ¿Hacemos hasta las 10 o hasta las 15? Yo creo que ya llevamos harto Ya, rato. Marta, ya, ¿Cuántas Marta, son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son preguntas? 20, o sea, la guía tiene 20. La mandé, sí, la mandé la guía con la pauta por cualquier cosa y la pauta está explicada por qué es cada alternativa. La Ujú. mandé a biología. Ya, eso. Y por último, yo voy a mandar este cuaderno y con su pauta, o sea, su pauta, ¿sí? Y este cuadro resumen para que se aprenda más fácil qué glándula produce, qué hormona, su función y qué tipo de hormona es. Eso. Yo creo que estaría bien con las preguntas que Manda eso, llevamos. Aurora, por favor. Lo necesito. Sí, sí, lo voy a mandar. Sí, se entendió caleta, todo bueno en la clase. Ya. Y Póngale entonces Feña, terminó el. Sí, Feña, corta, ella corta, se corta. Feña durmió. está durmiendo el Feña. Gracias por Corta. ver